creo que es un libro de poemas que se llama Después que muera, poesía y prosa selectas, edición y estudios preliminares de Roberto Carlos Pérez. De tal manera pues que ha presentado aquí el excelente conferencista y podemos muchísimas gracias, doctor García. Muchas gracias a la Academia Salvadoreña de la Lengua, al doctor Bonilla, a todos los miembros de la Academia, al doctor Bonilla del Ateneo y a toda la concurrencia, y por haber hecho todo esto posible. Es increíble cómo desde el fondo de los años la música, la literatura y el arte nos hermanan y nos conectan, ¿no? Yo estudié en Duke Ellington School of the Arts, y estudiar en esa escuela en ese tiempo era candela pura. O sea, eran 12 clases al día, 5 de música, de académicas y 7 de música todos los días. O sea, ya salíamos con una carrera. Y seguíamos los estudios en la universidad, pero en realidad, ¿quién estudia para músicos? El músico, ahora vamos a una universidad para ser músicos, pero Beethoven no fue a una universidad, Darío no fue a una universidad para ser poeta, y de hecho cuando hablamos de modernismo, si nos centramos en la figura de Darío, uno puede saber, como se puede saber si una novela fue escrita antes o después de Quijote. Podemos saber si un poemario fue escrito antes o después de Rubén Darío. Pues tanta la huella que deja Rubén Darío que todavía no nos podemos deshacer de lo que Harold Bloom erróneamente llamó la ansiedad de las influencias. Yo no quiero matar a papá, no me interesa matar a papá. De hecho, los parricidios en la literatura no existen. O sea, necesito a Rubén Darío, necesito al maestro Gavidia, necesito al maestro Molina para poder decir algo más o menos coherente en un momento en que los modernistas nos dan muchísimas respuestas, porque ellos ven el problema de la modernidad, ¿no? Es decir, la máquina, la velocidad del tren, algo que no, la revolución industrial. Vivimos en la era digital, o sea, pero tenemos la misma capacidad verbal, lingüística, no ideológica que tuvieron los maestros del modernista, que hay muchas mujeres modernistas. Yo quisiera, ante todo, dar las gracias de nuevo a la Academia Salvadoreña de la Lengua, a toda la concurrencia, tanto presencial como virtual, y sobre todo quisiera dar algunas palabras de reconocimiento de esta antología titulada Después que muera, que es un verso es un poema de Juan Ramón Molina. Son 15 años de trabajo, y fueron 15 años en donde prácticamente tuve que reconstruir una vida que, por ejemplo, en Honduras el maestro Molina es el más olvidado, y es triste. Es triste que cuando se nombra al maestro Molina es para decir que era un alcohólico empedernido, y pueden decir exactamente en qué cantina de la Santa Tecla de 1908 murió componiendo versos saturados, con alcohol saturado de alcohol. Es increíble todo lo que dicen. O sea, como un hombre que produjo una obra tan rica, tan vasta, tan poderosa, con un dominio verbal, podía ser un alcohólico empedernido. Lo mismo sucede con Rubén Darío. O sea, como un hombre que nunca faltó por más de 20 años a una entrega en las Crónicas de la Nación, podía ser un alcohólico totalmente dedicado a la dipsomanía. Y sin embargo, noten cómo en Centroamérica Rubén Darío el borracho, el Cursi, el maestro Molina el borracho, el Cursi. Pero yo no creo que, por ejemplo, pensamos por ejemplo en Edgar Allan Poe en los Estados Unidos. Nadie recuerda a Edgar Allan Poe, que era 4 veces más borracho que todos ellos, que nadie recuerda a Edgar Allan Poe el borracho. Nadie dice eso. O Rimbaud en Francia, distribuidor de hashish. O sea, nadie los recuerda en esos términos. Entonces, yo quiero agradecer al señor Alberto López Serrano y a Santiago Arnulfo Pérez, quienes se unieron en este esfuerzo con la doctora Amelia Mondragón,
iniciar este editorial Anonimato, que yo no sé si ustedes saben, pero Juan Ramón Jiménez, discípulo de Rubén Darío, en algún momento deseó publicar una revista en donde no iba a publicar autores sino textos, y se iba a llamar Anonimato. O sea, porque no le interesaba el autor, le interesaba lo que el autor podía producir. Y qué lindo, ¿no? Que en este momento regresáramos a eso, en donde el ego vuela, ya no es psiquis, la que vuela, sino que el ego vuela, y ya los poetas ya no piensan en el verso, ya digamos en el poema. Los poetas ahora piensan en el qué poemario voy a componer en este momento. Ya el sentido del verso se perdió, lo hemos perdido, duele decirlo, pero hemos perdido el verso, ya ni siquiera el poema es el poemario, pero el verso. Y por supuesto a José Ernesto Martínez, cuya idea original era empezar el sello Anonimato con José Ernesto. José Ernesto murió, y también todo esto, mi curiosidad por el maestro Molina se intensificó a raíz de un gran poeta que ha caído en el olvido, murió hace 3 años, Gustavo Campos. Nos conocimos y el debate era todavía más serio. O sea, ¿qué pasa con el maestro Molina en Honduras? ¿Por qué pasa, no? Y desgraciadamente en este momento ya Gustavo no está con nosotros. Y por supuesto quisiera agradecer a Ninfa González y a Don Quique, a cuyo hijo, cuando yo no podía ir a Honduras por motivos de trabajo, y ellos me traían libros que yo necesitaba para poder seguir la huella al maestro Molina, que hay toda una nebulosa, y vamos a ver un poquito, pero si me permiten leerles algo del maestro Molina, o quién fue el maestro Molina y por qué Centroamérica, y siento decirlo, ¿por qué siempre vemos a México con respecto al modernismo? ¿Por qué vemos a Argentina, a Chile, a Colombia y Centroamérica? Aquí tenemos a 3 que completan el trivium, no el cuadrivio de Octavio Paz, sino el trivium, ¿no? Donde el maestro Gavidia, Rubén Darío y Juan Ramón Molina. Entonces es muy importante vernos a nosotros y ver la importancia, porque esta es una Belén del modernismo. Entonces vamos a ver si podemos decir un par de cosas que puedan traer un poquito de luz, ¿no?, sobre el maestro Molina. Y el modernismo, por supuesto, que es totalmente eso, es un periodo que no entendemos todavía. El modernismo es cimiento de nuestras letras, puerta que permitió entrar libre de conserjes y ordenanzas en las nuevas naciones hispanoamericanas a la cultura europea y sus más recientes hallazgos. Es también la recámara en la que sus jóvenes escritores cribaron los saberes cual noche de bodas y los hispanizaron en un ardiente encuentro nupcial. El espacio en donde los modernistas encuentran plenitud es la lengua. Se aíslan del horror, pero no evaden su destino. La Torre de Marfil es el símbolo del autoanálisis. La proeza de los modernistas fue convertir la derrota psíquica y emocional de la naciente masificación en triunfo espiritual. Se ha explicado el modernismo como un movimiento literario. Fue un período como lo fue el barroco, el clasicismo y el romanticismo. Decimos el período barroco, el período clásico, el período romántico. La pared que los lectores del siglo XXI interponemos entre nosotros y el modernismo nos nubla y nos conduce a emitir opiniones que son, para afrenta nuestra, insultos, enormidades, desprecios. Poemas como Sonatina, Era un aire suave, o A Margarita de baile de Rubén Darío son el caballito de batalla de quienes lo tildan a él y al periodo modernista de cursi, vacuo o demasiado musical. Habría que preguntarse qué inabarcable materia yace en las profundidades de dichos poemas. Todos opinamos sobre el modernismo y sus escritores, sin embargo, pocos los estudiamos.
Y para traspié y evidencia del autoagravio citamos sin saber su procedencia versos convertidos en tangos y boleros como El día que me quieras o Si tú me dices ven, lo dejo todo, llamado Nervo. Todavía citamos. Y el que más asombra, pues creemos que es un antiguo refrán, juventud, divino tesoro. Verso tomado en préstamo por Darío de un poeta del siglo III a.C., autonombrado Eclesiastés, que en hebreo quiere decir vocero de la asamblea o asambleísta. Ante el hastío de escuchar al pueblo repetir ideas impuestas sin cavilarlas hasta convertirlas en verdad, eso suena como el mundo contemporáneo, ¿no? Eclesiastés levanta la voz o la pluma y entre muchas cosas dice, y cito, joven, la juventud es un tesoro. Noten cómo Darío está tomando todo esto en préstamo, es la lengua que está hablando ahí. El modernismo es el menos entendido de todos los períodos de nuestra lengua. Quizás se deba a que no se circunscribe a un determinado espacio, sino a una veintena de países. Sorprende que a pesar de ser una respuesta a la industrialización que convirtió al artista en un obrero más, los modernistas aceptaron, sin lagrimeos o subterfugios, su destino de proletarios o asalariados. Los escritores ya no eran plenos representantes de los gobiernos hispanoamericanos, más bien sus presidentes los dejaban a sus expensas. Eran artistas que se ofrendaban al tenderle la mano a ese ser que iba deprisa, el hombre o mujer de ciudad, el burgués, anclándola al presente que se esfumaba a la velocidad de una máquina, como la música de un verso, la descripción con la música de un verso, la descripción de un paisaje, un animal o un nuevo invento a través de una crónica o mediante el retrato de un artista raro, o sea, aquel hombre de letras que los antecedió y no pudo adaptarse a las convenciones sociales, que tal vez quedó más a la deriva que ellos. Los modernistas se abrieron a una inmensa cantidad de temas, por arte de la telepatía, no de la telegrafía, invento de la revolución industrial, término acuñado en 1882 por el poeta, filólogo y fundador de la Sociedad para la Investigación Psíquica, Frederick William Henry Myers. Los modernistas palparon una descomunal suma de materias cuyas partículas, cual éter, se esparcían ya fuera en México, Argentina, España o Centroamérica, y que los artistas modernos plasmaron en sus escritos. Expliquemos. La comunicación telepática permite transferir el pensamiento no a través de formas sensoriales como el oído, la vista, el tacto, etc., sino mediante la energía. La telepatía es un fenómeno cuya explicación se fundamenta en la idea teleológica, enraizada en la metafísica, que demuestra cómo algo tiene causa, propósito y un fin. De la telepatía proviene la parapsicología, cuyo estudio radica en aquello que está a la par de la mente, o sea, fuera del cerebro. Hablamos de la supraconsciencia, la visión holística de lo que es y nos rodea, el alma. Rondando el año 1920, la parapsicología le abrió camino a la mecánica cuántica y habría de llevar, acéptese o no, al científico Albert Einstein a formular la teoría de la relatividad. La falta de entendimiento del período modernista en el siglo XXI se cimenta en diversos factores. La escasa o nula lectura de poesía que extrañamente todos queremos componer, pero nunca queremos comprar, mucho menos leer ni analizar. Oídos dolorosamente débiles ante la ausencia de una legítima educación musical en el hogar y en la escuela. La pereza mental impuesta por la rapidez, orgullo y triunfo de la revolución digital y, más que nada, la falta de humildad en invocar a los grandes maestros que ya andando el modernismo se dieron a la tarea de explicárnoslo con garbo, inteligencia y claridad.
Basta nombrar algunos iniciadores de los estudios modernistas: Juan Valera, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Damaso Alonso, Pedro Enrique Ureña, Max Enrique Ureña, Alfonso Reyes y don Edelberto Torres. Sin embargo, a partir de finales de los años 70 del siglo pasado, muchos de los que nos hemos acercado a ese incomprendido periodo vamos a una fuente anticastalia llamada El Caracol y la Sirena. Perdónenme, pero hay que decirlo. Ensayo de Octavio Paz. Incapaz de fundamentar los juicios que emite con respecto a la literatura en español y en particular a la poesía de Darío. Oigamos las perlas de don Octavio Paz. Sería inútil buscar en todo el siglo XVIII español un Swift, a un Pope, a un Rousseau, a un Laclos. Noten cómo todos son extranjeros. Nunca nombra a un autor en español, Octavio Paz. O sea, ya me dice mucho. En la segunda mitad del siglo XIX surgen aquí y allá tímidas manchas de verdor. O sea, yo no entiendo cómo Octavio Paz no leyó a Rosalía de Castro, a todos sus grandes autores que están andando por ahí en el siglo XVIII, XIX. Es muy peligroso lo que dice Octavio Paz ahí y hay que cuestionarlo. Nada que se compare, dice Octavio Paz, a Coleridge, a Barby, Hölderlin. Nada que se parezca a Baudelaire. Darío es, pero ¿dónde está Becker? No entiendo. O sea, es una visión profunda la de Octavio Paz. Darío es menos desmesurado y profético, continúa diciendo Octavio Paz. También es menos valiente. Grave acusación esa. No fue un rebelde. Sigue escribiendo destemidas imitaciones de los románticos españoles. Sigue escribiendo destemidas imitaciones de los románticos españoles. Darío tiene poco que decir, dice Octavio Paz. Y su pobreza se reviste de europeo. Emite opiniones, ideas generales. Le falta la mirada de Whitman. Los poemas de Darío carecen de sustancia, suelo, pueblo. Vio la miseria de nuestra gente, olió la sangre de los mataderos que llamamos guerras civiles. Señor Octavio Paz, señores de México, por favor, sepan que Rubén Darío vivió por lo menos varias guerras civiles. No una, no dos. O sea, es increíble cómo aceptamos El Caracol y la Sirena, Cuadrillo, y no lo cuestionamos. Y siempre vamos a Octavio Paz, pero no vamos al maestro Gaviria. No vamos a Juan Ramón Molina, no vamos a Darío. Es que simplemente me causa mucha tristeza, ¿no? Con estas afirmaciones hemos sido educados al menos 4 generaciones en cuanto a Darío y al período modernista. Tristemente tomamos las afirmaciones del autor de Libertad bajo palabra y Piedra de Sol, que evidencian escaso conocimiento de la cultura e historia centroamericana y de la literatura española, y que contrastan con su admirable sabiduría con respecto a Francia y su literatura. ¿Cómo comienza El Caracol y la Sirena? El español estaba muerto, no había nada, ahí no existía nada. En el siglo XVIII, XIX no hay nada, en el español no hay nada, no hay nada, no hay nada. Es increíble, ¿no? Peligroso. El Caracol y la Sirena también influyó en grabar con hierro encendido la imagen del Darío alcohólico, más insistente en la segunda parte del estudio, socorrida hasta la exacerbación en el siglo XXI. Por otro lado, si ha habido una región de la América española constantemente azotada por guerras civiles, es Centroamérica. Para solidificar otra visión sobre la dipsomanía de Rubén Darío y su falta de calle en cuanto a conocimiento de nuestras naciones, propongamos algunas preguntas. ¿Podría un alcohólico empedernido, cual puerco en saúda, enviar durante 20 años más de medio millar de crónicas sin tardanza alguna al periódico argentino La Nación? Conocía el futuro ganador del premio Nobel al redactar su ensayo Los pormenores del alcoholismo en el siglo XIX y principios del siglo XX, y cómo, ante la ausencia de la farmacopea surgida hace apenas 70 años, la libación servía de ansiolítico y antidepresivo. Sabía Octavio Paz que desde la independencia hasta 1990 Nicaragua se ha despedazado en encarnizadas guerras civiles. Los modernistas murieron en la pobreza, pero con la pluma en la mano.
Entonces surge la voz de un maestro que en 1977 hizo las siguientes preguntas, quizás las más certeras en cuanto a Darío y al periodo modernista. ¿Por qué aún está vivo? ¿Por qué abolida su estética, arrumbado su léxico precioso, superado sus temas y aún descendido su poética, sigue cantando empecinadamente con su voz tan plena? ¿Por qué tantos otros más audaces que él, desde Tablada hasta Huidobro, no han opacado su lección poética, en la que reencontramos ecos anticipados de los caminos modernos de la lírica hispana, gracias al gran maestro que fue Ángel Rama en este estudio? Ángel Rama merece un aplauso. Nadie lee Ángel Rama, no leemos a Ángel Rama y vamos a Octavio Paz. Es increíble estas preguntas. Él inicia con una pregunta, no una afirmación. Se trata del crítico literario Ángel Rama, que en su hoy poco estudiado ensayo a la introducción a la poesía de Rubén Darío, editada por la Biblioteca Ayacucho, nos ofrece, como el insuperable maestro que fue, posibles respuestas, entre ellas la de haber muerto los temas modernistas, pero no sus autores. Uno de ellos es prácticamente desconocido, leído, estudiado y comprendido en comparación con Darío. Nos referimos al modernista hondureño Juan Ramón Molina, admirado y bautizado por su hermano de vida y letras nicaragüense como el mejor poeta de Centroamérica. Miguel Ángel Asturias, por su parte, lo calificó como el poeta hondureño centroamericano, universal, que se marchaba hacia la Cruz del Sur y hacia allí había volado cuando Rubén Darío, gemelo suyo en la fe, en América, abría su poema ecuménico con otro nombre, símbolo de la nueva humanidad. El Eclesiastés hondureño pugna por ser escuchado. Escucharlo sería escucharnos a nosotros mismos, ya que como él vivimos faltos de fe y esperanza, de Honduras y de hondureñidad. Juan Ramón Molina salió a los 17 años, en 1892, de su adorada Honduras hacia Guatemala en busca de suelo seguro a causa de la inestabilidad política en su país. Sin embargo, no hay evidencia de hostilidad alguna de parte del poeta hacia los liberales. Eso hay que preguntarlo. Que desde 1821 conducían los destinos de la nación centroamericana. Su afán de vida fue el conocimiento, su innegable dedicación a las letras, respaldada por un desbordado talento y el anhelo de una mejor convivencia entre los divididos hondureños desde la mal llamada independencia por intromisiones inglesas, francesas y estadounidenses. Hay que recordar que el amigo de Juan Ramón Molina, el presidente liberal Terencio Sierra, lo mandó a azotar con 100 latigazos y a encadenar y a picar la piedra con la que en ese momento se construía en Honduras la primera gran carretera que favorecía exclusivamente a la United Fruit Company. Sierra lo mandó a encadenar tras sentirse aludido por la traducción que Molina publicó en el Diario de Honduras de un fragmento de la autobiografía del presidente norteamericano Benjamin Franklin. Tal fragmento fue titulado en español como Un hacha por afilar, The Speckled Axe. En este pasaje, el presidente Franklin, mediante las alegóricas figuras de un hacha y un herrero, muestra que la perfección no existe y que lo éticamente aceptable es abrazar nuestras imperfecciones, puesto que el proceso y no el fin, principio teleológico, de nuevo la parapsicología, es lo que nos enriquece moral y humanamente. Así, Juan Ramón Molina es un hondureño Prometeo encadenado, el titán hijo de Zeus, que en la tragedia escrita por Esquilo en el siglo IV a.C. es atado a una piedra en eterno castigo por desobedecer a su padre al darles el fuego, o sea, la posibilidad del progreso a sus hermanos los mortales. Además de atar a Prometeo a una piedra en dolorosa e incómoda postura, Zeus enviaba un águila a roerle el hígado a su hijo cada mañana. Al contrario de Prometeo, cuyo castigo no tiene fin, Juan Ramón Molina falleció exiliado en San Salvador el 2 de noviembre de 1908.
Una severa pregunta. ¿Le hemos hecho justicia al poeta en más de 100 años o somos el águila que le roe el hígado cada mañana? En nuestro caso, un hígado supuestamente saturado de alcohol, como le sucedió al mítico Prometeo. Decimos supuestamente porque no hay pruebas concretas de dicho alcoholismo. Sin embargo, su impecable obra basta para su corta edad, pues murió a los 33 años. Exhorta a pensar que era un incansable forjador de letras con poco tiempo para la total entrega a la dipsomanía. Duele que hasta la fecha no exista una cátedra en Honduras dedicada a estudiar la obra de este ignorado eclesiastés y vejado Prometeo. Quizás se deba en parte a que no hemos interiorizado ni nos han enseñado su obra, y menos su poema Águila y Cóndores, que antecede y quizás supere a Salutación del Águila de Rubén Darío, y donde Molina llama a la unión y a la concordia hispana ante los empates de los Estados Unidos. El espíritu de la República bananera nos nubla el pensamiento y nos impele a brindarle 1000 latigazos con cada infundado juicio que emitimos sobre el poeta. Gracias, Santiago. Duele también que al tratar de lavarnos la conciencia, perpetuemos erratas en las ediciones de su obra o no dediquemos ningún esfuerzo por fecharla a fin de rastrear su crecimiento artístico. Nuestra ignorancia nos convierte en buitres y por misión y pereza le roemos minuto a minuto su enclenque hígado. Si este es el castigo que le hemos impuesto los centroamericanos, ¿qué podemos esperar del resto de Hispanoamérica? La historia de la poesía está llena de omisiones, olvidos e injusticia. A los nombres modernistas no ha sido costumbre añadir el de Juan Ramón Molina, en cuyos poemas palpitan, como en Darío y el resto de sus compañeros, palabras esquivas y rebeldes, una plétora de imágenes, metáforas y sonidos, tactos y sobre todo cambios de luces, destellos y semipenumbras. También se oye en la poesía de Juan Ramón Molina el canto de las sirenas. Pero al contrario de Ulises, el mítico guerrero de la Odisea, el tímido y enigmático poeta hondureño no desoye ni intenta eludir su canto. Solemos pensar que el período modernista tuvo su génesis en la poesía. Olvidamos que el primer llamado lo hizo José Martí en el México de 1875 con las primeras crónicas que envió a la nación. Si desconocemos los poemas de Molina, también desconocemos sus crónicas, ya que el poeta las trasvasó a su poesía, como aseguró en 1990 Marta Reina Argueta en su ensayo Nací en el fondo azul de las montañas hondureñas, ensayo sobre Juan Ramón Molina. Ya casi terminamos. Como inherente característica del periodo modernista, que se abrió a una innumerable cantidad de temas, el de Molina es un modernismo distinto. Noten que esa es la belleza del maestro Molina y la belleza del modernismo. Pues en él la geología, cosa que no habíamos visto antes, la antropología y los estudios naturalistas están muy marcados. El origen de las especies de Charles Darwin, cuyas ideas nacen de la historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, del cronista Gonzalo Fernández de Ovidio Valdés, es poetizado y acercado al lector por Juan Ramón Molina mediante la belleza del lenguaje y la gran gama de figuras retóricas magistralmente empleadas. Un grillo eleva un monótono solo en la única cuerda de su triste violín. El grillo, ¿no le suena eso a Sinfonía en Gris Mayor y cómo él remata de la misma manera que remata Rubén Darío, pero esta vez en crónica, Juan Ramón Molina, Rubén Darío en Sinfonía en Gris Mayor? Unas garzas de color de nieve dan muestra de un melancólico ocaso en el Golfo de Fonseca. Nótese la similitud en el tono poético de las mustias descripciones del paisaje en estas crónicas con las del legendario libro Platero y yo. De Juan Ramón Jiménez, las luciérnagas, cuyas luces rutilan en la mente del amado al recordar a una ausente amada, luciérnagas y un largo etcétera. Noten las luciérnagas fantásticas de
José Asunción Silva. Es increíble, para mí todo eso es alucinante. Es hora de profundizar en esta desconocida beta del periodo modernista, ya que solemos estudiar sus puntas místicas, míticas, eróticas, a las princesas, la fiesta galante, el indio heroico, el canto a la patria, etc. Pero hay que recordar las palabras del escritor mexicano José Emilio Pacheco. No hay modernismo, sino modernismos. Tal vez nos digamos que la materia del modernismo estaba en la sociedad que lo produjo, como sostuvo el maestro Ángel Rama. No obstante, habría que preguntarse por qué en un desconocido modernista hondureño laten los temas que serán también poetizados por el resto de los modernistas hispanoamericanos. Eso me dice mucho. El positivismo ateo en su concepción se estrelló en los vibrantes escritos de los poetas finiseculares cuya espiritualidad se desparramó etéreamente y dio las respuestas que la razón positivista no pudo dar. El positivismo de los Simón Bolívar, los Domingo Fausto Sarmiento, los José Santos Zelaya y los Terencio Sierra quedó en sordina ante el canto de las sirenas. Juan Ramón Molina fue el gran melancólico de Honduras y también ha sido el más ignorado. Si se le recuerda, casi siempre se lo hace con el pésimo chiste de cajón que lo imagina con los poros saturados de alcohol componiendo versos en una burda cantina o estanco de Tegucigalpa. Juan Ramón Molina ha corrido la misma suerte que Rubén Darío en Nicaragua. ¿Acaso algún hispanoamericano en el siglo XXI imagina a Paul Verlaine y a Stéphane Mallarmé alcoholizados hasta la locura o a Arthur Rimbaud como traficante de hashish? ¿Algún estadounidense imagina a Edgar Allan Poe 5 veces más alcohólico que Juan Ramón Molina o Rubén Darío juntos, tirado en una calle de la ciudad de Baltimore? Quienes han perpetuado esta imagen de don Juan Ramón desconocen su trágica vida y no pueden entender el sufrimiento que hay en estos versos. Y oigamos al poeta. La lluvia, su monótona charla dice afuera, la puerta de mi cuarto por fin está cerrada. Quizás en esta noche no grite mi quimera y goce del olvido profundo de la almohada. Hace ya tanto tiempo que en reposar me empeño, como si me turbara la fiebre del delito, que mis ojos en clavo, de los que oyera el sueño, en la siniestra esfinge del lúgubre infinito. Mas hoy todos los seres me han parecido buenos, el cielo azul brindóme su calma vespertina, y libre de pecados y libre de venenos, purifiqué mi cuerpo en agua cristalina. Quiero la paz aquella de la primer mañana, cuando en el seno de Eva, tranquilo e inocente, Adán durmió, al arrullo de amor de la fontana, ajeno a las promesas de la sutil serpiente. Un nirvana sin término, letárgico y profundo, en el que olvidé todas mis desdichas y mis males, la secreta congoja de haber venido al mundo a resolver enigmas y problemas fatales. Ser del todo insensible como la dura piedra y no tallado en una doliente carne viva de nervios y de músculos. O ser como la hierba que extiende sus tentáculos por manera instintiva. No como el pobre bruto del llano y de la cumbre, sujeto a la ley ciega del inexorable sino, que en sus miradas tiene la enorme pesadumbre de todo aquel que encuentra muy bajo su destino. Así gozar quisiera de imperturbable sueño cuando la noche baja de los cielos lejanos. Estrellas, derramadme vuestro letal beleño. Arcángeles, mecedme con vuestras leves manos, para que mi mañana florezca como rosa de mayo, exuberante de vida y de fragancia, y la tierra contemple, ocunda y luminosa, con los tranquilos ojos como que la vi en mi infancia. Belleza, es una belleza, ¿no? Anhelo nocturno es el título del poema. La respuesta a esta angustia metafísica está en ese siglo incomprendido en el que el negro nubarrón viene rasgando, a decir de Darío, y que todavía nos toca y nos golpea de costado. La melancolía, lo que hoy conocemos como depresión, mis mañanas va a haber una conferencia sobre el suicidio que ofreceré aquí en San Salvador.
la melancolía, la conocemos como depresión, palabra demonizada en la era de Facebook y X y TikTok, fue definida por Aristóteles en la Problemata 131. Muchos artistas la han padecido. La de Juan Ramón Molina fue una melancolía extrema, exacerbada por su condición de mendicante, su destino y el abandono de la patria. Pero como todo hombre de genio o ingenio, ambas palabras tienen la misma raíz latina, ingenio. Juan Ramón Molina dio rienda suelta a su talento, siendo fiel como todo melancólico a su naturaleza. Fue creador y creó. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle si quién quiere decir unas palabras sobre la exposición del doctor de Roberto Carlos. ¿Alguna opinión, alguna agregada, algo así? Si no, nomás, sí. Bueno, felicitar a Roberto, gracias doctor, porque en la actualidad, como usted decía hace un ratito, en esta época que vivimos, ¿verdad? Y esas palabras hay que ponerlas en la web para que la inteligencia artificial las copie en algún lado. ¿Para qué? Para que la lean los jóvenes, porque solo allí se baten ahora. Uno entra a cualquiera de las aplicaciones de inteligencia artificial y encuentra en realidad cosas que no son ciertas. Claro. Todos lo hemos experimentado, esa situación. Recuerdo de esos poemas de veras con estudios de bachillerato, ese equipo, ese grupo de literatos, incluyendo a Juan Ramón Molina. Y sí, desde luego un orgullo para el país, porque él vivió acá. Claro. Desgraciadamente murió acá. Sí. Y su escrito ahí expuesto esta tarde, con base en la exposición larga de Juan Ramón Molina, pues también nos anima a hacer más todavía de lo poco que estamos haciendo en esta materia de rescatar, porque lo que dijeron o lo que nos está pasando lo dijeron ya hace tiempo, hace más de 100 años, como también nuestros literatos que dijeron todo. Por cierto, mañana es el aniversario de la muerte de Alberto Maferrer, el 4 de septiembre. Y eso nos debe de llenar de orgullo a los centroamericanos, porque no envidia nada Darío, nuestro Gavidia, con Martí, que todos hemos leído a José Martí, y que nos sorprende, o nos sorprendió desde nuestra infancia y adolescencia y juventud, los escritos del Señor, ¿verdad? Pero cuando vemos a Gavidia, desde sus obras y su poesía tan deliciosa que tiene, que tuvo, pues ahí está, y los felicito pues una vez más. Felicito a la Academia también por este esfuerzo de la presentación de este magnífico libro, obra de Roberto Carlos. Y estamos siempre aplaudiendo. Había comentado algo muy importante, y aquí hay que invocar por arte del alma, del espíritu, que está hablando, ¿no? de la teleología, ¿no? Como, de nuevo, por influencia de Harold Bloom, con el libro muy totalmente cuestionado, el canon occidental. O sea, yo cuestiono ese libro porque es el canon que me impone. O sea, porque en los 23 autores que él estudia, más un apéndice de más de 900 autores, o no recuerdo cuántos, solo 20 y tantos autores son hispanohablantes y todos los demás son anglófonos, francófonos o alemanes. O sea, el español. Y un libro también muy cuestionado, La ansiedad de las influencias, donde dice que yo tengo que matar a papá. Pero si ustedes notan, por ejemplo, al final de Rubén Darío, al final del maestro Molina, al final del maestro Gavidia,
toda la vanguardia está presagiada, los vanguardistas no tuvieron que ir a Francia. Aquí todos los experimentos métricos, cómo ellos van liberando el verso. O sea, ya el maestro Molina lo está haciendo, ya Rubén Darío les deja la vanguardia ya hecha. O sea, Sí. entonces, y si me permite, el doctor Bonilla dijo algo, ¿por qué es que no vamos a ese pasado? O sea, noten cómo yo no podría pensar sin el maestro Molina, y aquí invoco las palabras de San Agustín. San Agustín dice que no hay tres tiempos verbales, hay uno, el presente, el pasado, el presente del presente y el presente del futuro. O sea, yo necesito el pasado para vivir el presente. Bueno, yo quería también decir unas palabras. Yo soy admirador y lector de la obra de Octavio Paz y me ha sorprendido esas palabras que dijo sobre Rubén Darío. ¿Verdad? Pero eso no es nada raro. Por ejemplo, Borges decía que García Lorca era un poeta menor. Hay opiniones de opiniones. Claro. De Juan Ramón Molina, yo no sabía su nombre, de Froilán Purcios y de otros escritores, pero solo los nombres, no conocemos la literatura de ellos. Pero pasa algo, usted va a Guatemala y no encuentra un libro de Nicaragua, va a Panamá y no encuentra un libro de Honduras. Aquí no hay libros de Costa Rica, ni en Costa Rica ya, de los de aquí. Estamos en un aislamiento cultural terrible. La semana pasada vino el doctor Ramírez Luengo, usted lo conoce. Sí, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Estuvimos ahí platicando un par de horas y me trajo una caja como con 15 libros de Honduras. Lo mandaba el presidente, el director de la Academia Hondureña de la Lengua, el doctor Ramos. Él es anestesiólogo, pero también es poeta, y se ha dedicado a escribir poesía infantil. Como de 15 libros, 8 o 9 son de él, bellamente ilustrados, con dibujos infantiles y todo eso. Si no hubiera sido eso, no supiera nada, nunca hubiera visto un libro de Honduras. Solo sé que Juan Ramón Molina fue un genial modernista, se quedó como el modernista de Centroamérica y Rubén Darío del resto del mundo. Porque cuando vino aquí Rubén Darío, Camilo le empezó a enseñar unos trabajos que había hecho a él sobre los instrumentos alejandrinos y cómo dividirlos en hemistiquios y cómo darle sonoridad. Rubén Darío era un tipo muy inteligente. Gabriela tenía 18 años y Rubén Darío 16. Entonces el doctor, el general Cañas, que fue el fundador de la Academia Salvadoreña de la Lengua, ya general además y poeta, había vivido en Chile 2 años, no sé si diplomático o porque él quiso vivir allá, y le dijo a Darío que tenía que ir a Chile. Había un ambiente cultural mucho más rico que el nuestro. Pero le dice Darío, pero ¿cómo si no tengo dinero? No sé, te tenés que ir aunque sea nadando. Y se va a Chile, después pasa su obra a Argentina, después el diario La Nación mantuvo a Rubén Darío reportando las cosas que tenía que hacer como diplomático, ¿verdad? Escribiendo poemas y borracho, bebiendo. Entonces yo no sabía la importancia de este hombre en Centroamérica. Sabía que como que es el mejor poeta hondureño, aunque también hay un gran escritor, Rafael Eleodoro Valle, solo que tuvo una vida más extensa, más agitada, y escribió poesía y escribió prosa, todo eso.
De modo que yo estaba viendo que esa falta de comunicación, por ejemplo, les voy a poner una cosa que es extraordinaria. En este país, Francisco de Miguel es tenido como el patriarca de las letras salvadoreñas. Y ha habido autores que hasta se han atrevido a decir que la literatura salvadoreña se divide antes y después de la Biblia, lo que le da la idea de lo importante que era, pero jamás, porque soy rata de librerías por más de 50, 60 años, jamás un libro de la Biblia. Claro. Mucho menos leer un libro de este caballero y de Rolando y los demás. De modo que lo que quiero reflejar es lo aislados que estamos. Yo no conocería ninguna literatura hondureña si no me trae el director de la Real Academia de Ramos de Honduras, me manda ese paquete de libros infantiles. De modo que la conferencia de Roberto ha sido extraordinaria, completa, ha considerado diferentes cosas. Por ejemplo, Darío, el dictador del cual Asturias escribe. Él era un tirano que le gustaba hacer un festival de Minerva. El presidente, ¿no? Señor presidente. Señor presidente. Sí. Entonces, llegó Darío, venía, por tierra venía Darío y no lo dejó venir. Estuvo 5 o 6 meses ahí. Y aquí hace dosis avanzando. Hasta que al fin que lo vio que ya estaba con morirse, lo dejó ir a Nicaragua. Y allá había el cirujano más famoso era Luis de Valle. Y cometió una imbecilidad, era una cirrosis. Pero él se le metió que quizás era un cáncer. Y lo operó y se murió. No había más que hacer. Fue un error enorme. De modo pues que al final agradecer a Roberto esta conferencia tan ilustrada y ilustrativa, que no solo nos habló después que muera, sino que todo el entorno del modernismo, una cosa que extendieron estos hombres como él, como Darío, acá la Biblioteca Nacional de Chile, para celebrar los 200 años de la independencia de Centroamérica, hizo libros. Pidió que cada gobierno, desde Guatemala hasta Costa Rica, que cada academia presentara una biografía pequeña de 5 poetas y 5 poemas de cada uno para conmemorar la independencia de Centroamérica. Entonces, solo así pude yo en ese libro leer poetas de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica. No me hace falta contacto cultural. Es una pena. Pero bueno, eso es todo. Gracias, doctor. Gracias, Roberto, por la magnífica exposición. Octavio Paz dice en cierto momento, no recuerdo exactamente dónde, que él lamenta que en las historias de la literatura se nos ignore se ignore la literatura en español. Y él dice que no sabe si es por ignorancia o por desdén, pero yo sé que él hizo lo mismo con la literatura del Istmo, como nosotros, ¿verdad? Y bueno, hoy hay bastante cuestionamiento
que se le hace a Octavio Paz, ¿verdad? Ahora muchos se lo critican. No solo, doctor, ¿me permite terminar? Sí, sí. No solo como persona, sino también sobre sus ensayos y su poesía. Y también, ya que usted mencionó a Harold Bloom, el canon occidental, bueno, él está obsesionado con Shakespeare, pero yo le diría al señor Bloom, quien no me gusta para nada, le diría que para mí está más cercano en todo caso Calderón y el monólogo de Segismundo que el To Be or Not To Be de Shakespeare, ¿verdad? Para mí está más cerca de eso. Yo me pregunto si todo este fenómeno de ignoramos bastante nuestra producción artística y literaria no tiene que ver con la balcanización que el mundo inglés, los ingleses hicieron en el siglo XIX en nuestros países y que ha sido continuada por los distintos gobiernos de los Estados Unidos hasta este momento. Me pregunto si no hay, yo creo que hay bastante de eso, ¿verdad? Eso es. Afortunadamente ahora hay bastantes libros, hay buen número de libros que se refieren a la leyenda negra que nos ha hecho creer a nosotros en Iberoamérica, no Hispanoamérica, o Hispanoamérica, Iberoamérica, no Latinoamérica. Correcto. Es un término erróneo, pienso yo. Correcto. Y nos han hecho creer pues que nosotros pertenecemos a un mundo inferior, lo cual me parece que no es cierto del todo, y para nada también. Y todo eso también tiene que ver con el destino manifiesto que trajo a Walker por aquí, ¿verdad? También hay que recordar que gente como Walt Whitman estaba metido también en esos movimientos, ¿verdad? Y para que Emerson parece que también, ¿verdad? Entonces hoy hay un buen número que se refieren a eso. Aquí hay uno que acaba de publicar Mauricio Valdés, que es la estrategia del Spin, del Tate Centeno. Yo creo que en ese sentido vamos por buen camino porque se está dando a conocer ese fenómeno de la leyenda negra aplicada al mundo hispano en general. Eso incluye también, por supuesto, a España. Gracias por los increíbles comentarios. Quisiera conectar tres cosas. Doctor, usted habló de la falta de comunicación que tenemos en Centroamérica y note cómo hoy, en la era donde supuestamente estamos más conectados, estamos menos conectados. La Casa de Contratación de Sevilla, que era la entidad que creó la corona española en la era virreinal, no, porque no fuimos colonias. O sea, éramos provincias, teníamos un indígena, había más indígenas educados en América que españoles en España, había más imprentas en América que imprentas en España. En México era el país más rico, o sea, el virreinato de la Nueva España era la zona más rica del mundo. La nobleza estaba en el virreinato del Cusco, o sea, no hablamos de eso. Y sin embargo, la Casa de Contratación de Sevilla, que manejaba cómo nos comunicábamos, fue abolida rondando creo que 1770, no recuerdo la fecha exacta. Y celebramos las independencias, pero en realidad la verdadera independencia está en la manera como Rubén Darío habla, la verdadera independencia está en cómo el maestro Molina habla, la verdadera independencia está como el maestro Gaviria habla, ahí nace la independencia, porque que yo sepa, pues Bolívar era un asesino, eso hay que decirlo, o sea, él cometió un genocidio llamado la Navidad Negra, que nadie habla de eso. O sea, pero existió. ¿Cómo? Existió. Claro, la Navidad Negra, claro, sí. Sarmiento, lo que hizo con los gauchos, nadie habla de Sarmiento. Y sin embargo, todos vamos a criticar
Darío, por ejemplo, tiene cuestión a Martí en este momento, cuando Martí sabía que si si ustedes notan, por ejemplo, si leen los versos sencillos de Martí, yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver, mi amigo se siente y canta en bosque a doler, o por la sombra del cortijo pasa el hijo del soldado. Siempre existe esa dualidad en Martí, siempre hay dos, un muerto y un vivo. Es la conciencia que le está diciendo, es que él sabe que al quitarle a España, Cuba se la tiene que entregar a los Estados Unidos, se la tiene que entregar al destino manifiesto. Y es donde yo me pregunto, o sea, podemos explicarnos los Estados Unidos, por ejemplo, sin los 12.000 soldados que le dio España a George Washington. O sea, 12.000 soldados para la guerra de independencia. O sea, eso no es poco para el siglo XVIII, 12.000 soldados, y después beben la ideología francesa, el reino del terror, y sin embargo, por ejemplo, la Casa Blanca, la Casa Blanca es la Casa Española. O sea, el French Quarter de Luisiana, el French tiene eso es la típica ciudad española. O, por ejemplo, la Declaración de Independencia, la Pursuit of Happiness, es un calco del Quijote, por Dios. O sea, cuando van a firmar la Declaración de Independencia en Filadelfia, no consultan la Biblia, consultan el Quijote. O sea, Abraham Lincoln, el segundo discurso inaugural, cita al Quijote, with justice so, with malice toward none. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que la primera piedra puesta en la Casa Blanca la puso un español? Que el nombre de los Estados Unidos lo dio Galveston, por eso Galvestown en Texas. Entonces, si no quieren al español, que es la lengua en este momento que más caudal produce, porque las lenguas tienen un valor económico, es el español. Por eso hay que atentar con una lengua que produce un valor económico. O sea, entonces, noten cómo todo el asunto de nuevo, para rematar con Harold Bloom, Shakespeare me parece excelente para estudiar el horror de Inglaterra. Un país que puede producir locas, brujos, blandengues, pero nada más, ahí quédense. Pero un soneto de Shakespeare, shall I compare thee to a summer's day? I mean, es lo más cursi que uno se puede imaginar. O sea, pero pongan un soneto de Lope de Vega y quedarse con querer partir sin asco ahí con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena, no poder del árbol desasirse. A ver si puede Shakespeare esa. Entonces, lo que yo digo, y aquí es donde yo hago la súplica, jóvenes, porque yo ya voy de salida, ya no doy, yo simplemente estoy dejando tal vez una inquietud, porque para mí esto es la vida. Para mí el español es la lengua que me quitaron, porque a mí me quitaron el español. Yo lo recuperé porque es la lengua de mi corazón, es la lengua que yo quiero para mí. Entonces, si tengo que ir a mi lengua, tengo que ir a Cervantes, tengo que ir a Darío, tengo que ir al manantial, a la fuente Castalia. Entonces, yo no puedo ir al inglés. Por ejemplo, noten con todo lo de la leyenda negra, como todo eso le han incorporado el sentido ideológico. O sea, pero la ideología no tiene nada que ver con la poesía. Las lenguas mismas no son ideológicas. O sea, la lengua noten con el lenguaje inclusivo. O sea, si hay un lenguaje inclusivo, entonces me dicen que las lenguas son excluyentes. O sea, la lógica me dice que hay una lengua que excluye. Ninguna lengua nace para excluir, toda lengua nace para incluir. Lo que pasa es que la maldad no está en la lengua. Las lenguas no tienen conceptos éticos. Las lenguas comunican y punto. La ideología está aquí en el corazón. La maldad está en quien produce el lenguaje. Entonces, vayamos a la fuente pura de la poesía, que es Rubén Darío. Que esa música, ahora con el reggaetón, no podemos entender un poema de Rubén Darío. Con todo ese caudal lingüístico, no tengo un reggaetón tiene 23 palabras y dolorosamente repetidas. O sea, ¿cómo el reggaetón no puede producir metáforas? No puede. O sea, porque no pueden soñar. Bueno, doctor, yo quería hacer un comentario. La Real Academia Española y la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, estamos todos, soy testigo del gran esfuerzo que hace la Real Academia y la ASALE por el idioma, por difundirlo, por purificarlo, incluso el lugar limpia, trija, la escultor. Las naciones de Latinoamérica querían participar de
1960, y la Real Academia dio permiso para que hubiera academias en los países latinoamericanos. Y el primer país que lo hizo en 1871 fue Colombia. El 72 fue Ecuador. El 74 México y el 75 El Salvador. Entonces, ante la ofensiva política y todo, porque Estados Unidos perdió en 1898, el mismo año, Filipinas y Cuba. Yo tengo un libro que se llama El país construido en Wall Street, en Panamá. Diplomáticamente por largas décadas estuvieron llegando a Colombia hasta que los convencieron para caerse. Pero en las letras yo puedo decir que se hace un esfuerzo constante en las academias de América, sobre todo la Real Academia Española. Se calcula que ya hay entre 580 y 600 hablantes del español. Parece ser que es la lengua que se está expandiendo más. Así que tenemos que confiar en que vamos a pesar de esas inquietudes políticas, de penetración cultural y música y cosas, tenemos que luchar por mantener limpio y constante y en vigencia el español. Dos cosas para rematar y no aburrirlos más. Noten cómo lo primero que hacen para atacar a las academias es citar a Darío. Pero noten cómo nadie le ha prestado atención que esa coma está mal puesta. O sea, el verso en realidad dice de las blasfemias de las academias. O sea, pero no de las academias, sino de las blasfemias. En ese momento, la academia, en ese momento había un debate sobre los indigenismos. Pero Darío no remete. Esa coma cambia todo. Esa coma lo cambia todo. Y esa coma la siguen poniendo. Y horribles blasfemias, coma, de las academias. No, de las blasfemias de las academias. Esa coma. O sea, yo simplemente, el instinto me dice, esto no puede ser. O sea, entonces yo, y fue el original, digo, oiga, ¿cómo no existe? O sea, así de sencillo. O sea, entonces, noten otra cosa. Ustedes saben que en este momento el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, como está constituido en este momento, más del 40% legisla de manera escrita y verbal en español. Cosa que no lo decimos. O sea, el segundo país con más hispanohablantes es los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con tantos millones de hispanohablantes? Los vamos a borrar, o sea, vamos a quitar al español. En realidad, la guerra es contra el español. Entonces, aquí es donde a los poetas, y sobre todo a nosotros los que nos dedicamos a la palabra, a defender a ese idioma que permitió al Quijote hablar. Noten cómo el español, a diferencia del inglés, ha notado eso, el español produce al Cid. El Cid es la primera épica que no termina ni en guerra ni en sangre. Produce a Segismundo, que va por la ética. Él se dice, hey, mejor actúo bien ahora que estoy, no sé si estoy despierto o dormido, para que cuando despierte no me pasen la ley de la moral, se va por la vía ética. Produce el Quijote, no produce un Hamlet, produce el Quijote, que el Quijote es toda pasividad. Noten cómo no es Lanzarote, es el Quijote, Quixote. El Quijote viene de la palabra Quixote, es la parte de la armadura que cubría los testículos. O sea, es toda pasividad. Noten cómo nuestra lengua es capaz de producir amor. Y eso no lo notamos. O sea, entonces, claro, al emitir estos juicios lo que producimos es violencia, pero la lengua misma nos está diciendo, si el Cid termina en justicia y no por la sangre, si Segismundo no actúa totalmente la moral y todavía Cervantes pone a un loco a corregir los males del mundo, ¿quiénes somos nosotros para imprimirle violencia a una lengua que es todo luz? Bueno, ya no vamos a continuar en esto, pero si no lo vamos a aburrir. Después que muera, tristemente en Honduras, pues, siento decirlo, no han prestado mucha atención a este trabajo. Son tantos años y pues nada, es triste que en Honduras no queden viendo. Y esto no es un reproche, es simplemente un síntoma de una sociedad que no quiere ver a su poeta y que sigan
produciendo supuestamente la obra de Juan Ramón Molina con todas las erratas habidas y por haber, y que no hay una cátedra de Juan Ramón Molina. Y sin embargo, creo que aquí en el Parque Cuscatlán está la pesca de sirenas. ¿Sí? ¿Está aquí? Sí. Alberto, ¿no? La pesca de sirenas. O sea, en El Salvador está emblemático. Hay un efigie y está la pesca de sirenas. Sí. Pesca minas de es increíble. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia y por su entusiasmo por la presentación extraordinaria de Roberto. Gracias. Tal vez solamente hablar como a nombre de la editorial, que estos días se lanza físicamente el libro. Ya tuvimos un evento virtual en el mes de agosto para también presentarlo virtualmente, el libro de Juan Ramón Molina, y ahora pues estamos también presentándolo físicamente junto con los títulos que también ya han salido, que son 4 en total. Ya con el Juan Ramón son 4 títulos. También está el de Pablo Antonio Cuadra, uno de ensayos de mismo Roberto Carlos Pérez y uno de mi autoría, es un poemario. También están ya disponibles, de hoy están disponibles para que alguien, si alguien quisiera adquirirlos ahora o después, nos pueden escribir para poderlo contactar y vender el libro. Quisiera leer un par de poemas de Juan Ramón Molina, tal vez para ir dándole el toque de cierre. Madre melancolía. A tus exangües pechos, madre melancolía, he de vivir pegado con secreta amargura, porque absorbí los éteres de la filosofía y todos los venenos de la literatura. En vano, fatigada de sed el alma mía, sueña como una Arcadia de sombra y de verdura, y con el don sencillo de un odre de agua fría, y un racimo de dátiles, y un pan sin levadura. Todo el dolor antiguo y todo el dolor nuevo, mezclado sutilmente en mi espíritu llevo, con el extracto de una fatal sabiduría. Conozco ya las almas, las cosas y los seres. He recorrido mucho las playas de Citeres. Soy tu hijo predilecto, madre melancolía. Maravilloso. Pesca de sirenas. Péscame una sirena, pescador sin fortuna, que yaces pensativo del mar junto a la orilla. Propicio es el momento, porque la vieja luna, como un mágico espejo, entre las olas brilla. Han de venir hasta esta ribera, una tras una, mostrando a flor de agua el seno sin mancilla, y cantarán en coro, no lejos de la duna, su canto que a los pobres marinos maravilla. Penetra al mar entonces y coge la más bella, con tu red envolviéndola, no escuches su querella, que es como el llanto alegre de la mujer. El sol la mirará mañana, entre mis brazos, loca a morir, bajo el divino martirio de mi boca, moviendo entre mis piernas su cola tornasol. Y un último, que es el que da título a toda la selección de textos, de poesía y de prosa. Después que muera. Tal vez moriré joven. Los amigos me vestirán de negro, y entre dolientes y llorosos cirios de pálidos reflejos, colocarán con cuidadosas manos mi ya rígido cuerpo, poniendo mi cabeza en la almohada, mis manos sobre el pecho. Una lágrima fría, más amarga que una gota de ajenjo, correrá de mis párpados inmóviles, mi rostro humedeciendo hasta perderse entre mis labios lívidos, entre mis labios yertos, contraídos por mi última sonrisa, mi sonrisa de muerto. En la vecina y bulliciosa estancia, mis amigos bebiendo, con juvenil franqueza y desenfado, harán de mí recuerdos. Fue un soñador. Qué lástima, tan joven. Parece mentira esto. Ayer nomás hablaba con nosotros de amores y de versos.
Ya colocado entre la estrecha cárcel del ataúd modesto, la tapa clavará con su martillo un rudo carpintero. Después, los 6 amigos que me quieran con más íntimo afecto me llevarán sobre sus fuertes hombros al triste cementerio. En una huesa lúgubre y profunda, en un hoyo siniestro, colocarán para arrojarle tierra el imponente féretro. Enterrado seré. La comitiva descanse en paz, diciendo, me dejará muy solo en brazos del misterio. Los días correrán y lentamente se han de podrir mis miembros, y he de ser, por la ley de la materia, un puñado de cieno. Mas entre esos despojos miserables, entre ese lodo infecto, terminará, oh vida de mi muerte, mi amor algo y eterno. No llenará la cuenca de mi cráneo la masa del cerebro, para mandarte al mundo donde vivas dichosa un pensamiento. Ni el corazón palpitará como antes en mi podrido pecho, para quererte con amor mundano de la tumba en el seno. Pero cada molécula, cada átomo de mis informes restos y cada ser que la existencia deba a mi ser descompuesto, ha de llevar en su interior un poco de este inmortal afecto, algo que te recuerde entre los vivos al olvidado muerto. Verás una sombría mariposa en las noches de invierno entrar por las ventanas de tu alcoba a esconderse en tu lecho, revoloteando allí. Seré yo mismo, convertido en insecto, y llegaré del viejo camposanto a cubrirte de besos. Y si vaga tu espíritu en los limbos del éxtasis supremo, oirás entre las sombras de tu estancia armonioso aleteo, seráfico rumor. Será mi alma que desde el alto cielo llega al triste planeta de los hombres para velar tu sueño. Después, cuando tú mueras, una noche de calma y de silencio, arrojaré con las huesosas manos la tierra de mi féretro, y a la luz de un doliente plenilunio contemplarán los muertos con los brazos en cruz y de rodillas, orando, un esqueleto. Wow. Juan Ramón. Para terminar, como Juan Ramón Molina no grita, él está confundido, es un Becker. Eso es una maravilla. Gracias, Alberto. Gracias, doctor. Gracias a todos por venir. No, gracias.